Buenas noches. Las instituciones aragonesas se encuentran prácticamente paralizadas a la espera de los resultados de las próximas elecciones. La falta de acuerdo para formar gobierno en Madrid, unido a la inestabilidad de los ejecutivos en minoría, tanto a nivel autonómico como municipal, redundan en un estancamiento que sin duda penaliza a los ciudadanos. Analizaremos con nuestros invitados la situación actual, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento, y también hablaremos de la llegada de refugiados a nuestro país. El ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer la llegada de 150 refugiados entre este mes y el que viene. Para analizar estos temas, hoy nos acompañan Ricardo Mur, presidente de COE Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Rodrigo Gómez, candidato por Ciudadanos al Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmela Asensio, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando del balance del primer año tras las elecciones autonómicas y municipales. La situación económica unida a la incertidumbre política actual ha motivado una importante caída de la inversión que tampoco parece que vaya a cambiar en los próximos meses. ¿Consideráis necesaria la implicación de los representantes políticos, más implicación de los representantes políticos? Hoy precisamente Radio de Aragón publicaba que varios altos funcionarios autonómicos reconocen que trabajan por inercia y que la administración está paralizada. Ricardo. Yo creo que lo expresabas muy bien en titulares, ¿no? Es decir, hemos vivido un año donde ha habido cambio en los gobiernos municipales, han salido unos gobiernos que gobiernan en una minoría, con falta de apoyos para hacer unas políticas más estables, y por otro lado un año muy condicionado con esas elecciones nacionales y con ese luego falta de acuerdo que nos ha llevado prácticamente hasta el mes de junio, con lo cual, bueno, pues es previsible que hasta julio no tengamos gobierno, ¿no? Eso necesariamente afecta a la proyección económica de la ciudad, de Aragón y de España, ¿no? Y es verdad que la administración tiene una inercia, pero una inercia que no es infinita, es decir, seguir dando impulsos, o todas las previsiones dicen que allá a final de este año pues esa inercia terminará, ¿no? Entonces el crecimiento económico dejará de existir y dejará de haber otra serie de cuestiones, ¿no? Y sobre todo esas reformas que pensamos que siguen siendo necesarias. Yo sí que diferenciaría también entre lo que ocurre en la ciudad de Zaragoza y lo que pasa en Aragón, ¿no? Yo creo que en Aragón, dentro de esa minoría y de esos acuerdos con Podemos, yo creo que el gobierno del Partido Socialista sí que ha sabido tomar ese pulso, y hay medidas que yo creo que no compartimos y que nos han gustado, como es la subida fiscal, y desde luego que criticamos profundamente, pero luego sí que vemos que otras cuestiones como la atracción de empresas, es decir, en estos meses se han vendido mucho suelo en Plaza, en Fraga, y estamos viendo cómo se están trayendo inversiones y se están poniendo en marcha también
también que la subida fiscal no se ha producido gracias al PSOE y al Partido Popular y que sin embargo siguen paralizados muchos proyectos de inversión que pensamos que se podrían haber puesto en marcha, ¿no? Y sobre todo nosotros lo que creemos es que al final los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo y cuando no hay mayorías claras lo que tienen que hacer es hablar, pensar cuáles son los beneficios para la comunidad desde la parte de empresarios, trabajadores, ciudadanos y ponerla en marcha, ¿no? Y es lo que lamentablemente echamos en falta ahora. Rodrigo. Sí, yo creo un poco como decía Ricardo, hay que diferenciar el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza. En el gobierno de Aragón creo que sí que hay un gobierno que está tomando unas decisiones. El problema es que es un gobierno que es rehén de un pacto de investidura, un pacto de gobernabilidad que hizo con Podemos, que le obligó a una subida de impuestos que ha producido que hubiese una ralentización de la economía aragonesa. No se está creciendo todo lo que se esperaba, que no haya inversiones porque se ha dedicado a otros menesteres y bueno, pues ahí vemos las carreteras aragonesas, por ejemplo, como están, pero bueno, yo creo que el gobierno de Aragón yo creo que en algunas cosas equivocadamente, pero está tomando decisiones. Pero por contra tenemos el ayuntamiento de Zaragoza, que creemos que no hay un proyecto para la ciudad, ¿no? Había al revés, había una serie de proyectos para la ciudad y ahí están parados, ahí están sin tomar ningún tipo de decisiones. Lo hemos visto también con el tema de la huelga, en el que el ayuntamiento tampoco tomaba ninguna decisión, tampoco se involucraba y dejaba pasar en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues ahí vemos que es verdad que son gobiernos en minoría, pero hay que tener la suficiente cintura y la suficiente capacidad para hablar con la oposición, ¿no? Y con el resto de los partidos políticos. Y en el ayuntamiento de Zaragoza, por desgracia, creo que y es Neso Carmelo, que está ahí todos los días, nos lo podrá corroborar. Se habla poco, ¿no? Se habla poco, toman las decisiones el equipo del gobierno y no se cuenta con la oposición para poco o para nada. ¿Se habla mucho o se habla poco? Carmelo, Pues se habla del poco. ayuntamiento. Se habla muy poco, desgraciadamente, y esa es una de las principales causas de que haya una paralización, ¿no? Prácticamente absoluta en todas las cuestiones que tienen que ver con la vida municipal, ¿no? Con el ayuntamiento de Zaragoza.
Y es una tristeza, porque es verdad que el arco parlamentario, tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, es diverso y variado, ¿no? Es plural, como en nuestra sociedad. Pero claro, también nuestra sociedad nos manda un mensaje muy claro, y es que hay que hablar. Cuando tienes 5 partidos políticos en Niza, en el Ayuntamiento de Zaragoza y 7 fuerzas políticas en las Cortes de Aragón, yo creo que estamos obligados a buscar acuerdos, ¿no? Y es cierto que bueno, pues teníamos poco, con una ralentización, con un bloqueo económico muy importante y con unas finanzas, tanto las de la comunidad autónoma como las del ayuntamiento, que están muy dañadas, muy deterioradas, como para encima también tener un atascamiento, un bloqueo a nivel político, ¿no? Yo creo que precisamente ante esta situación tenemos que hacer un esfuerzo mayor para intentar llegar a acuerdos importantes para la ciudad y para la comunidad autónoma. Y además intentar ampliarlos. Además de las diferencias ideológicas que pueda haber con las fuerzas políticas de la oposición, yo creo que hay ámbitos, que hay aspectos que requieren de un amplio consenso, y creo que no sería tan difícil. Pero bien es cierto que también es muy distinta la situación que se vive en la comunidad autónoma a la del ayuntamiento. En la comunidad autónoma sí que al menos hay cierta capacidad de acordar algunas cuestiones con la oposición, generalmente con la oposición de izquierdas, ya que es un gobierno de izquierdas. Y es verdad que aunque inversiones no se pueden hacer muchas, aparte de la propia parálisis que pueda haber en una administración y en otra, yo creo que sí que se han tomado medidas muy importantes, sobre todo en materia de políticas sociales. De hecho, la comunidad autónoma ha pasado, según vi el otro día en un estudio que había hecho la Fundación de Economía Pública, la comunidad autónoma de Aragón había pasado de ser la 16ª comunidad autónoma que más invertía, porque esto también es inversión en políticas sociales, a ser la segunda, ¿no? Y esto es muy importante. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión, en materia de políticas sociales. La situación del Ayuntamiento de Zaragoza es más gravosa todavía, si cabe, porque no llegamos a acordar absolutamente nada. De hecho, de los proyectos del gobierno de la ciudad, creo que solamente uno ha salido adelante, que ha sido el presupuesto del 2016, que es importante, pero no es suficiente, porque tenemos un urbanismo que está prácticamente bloqueado, paralizado, con grandes proyectos para la ciudad. Ahí vemos en políticas sociales que se ha avanzado muy poco. Se vive de rentas, ¿no? Valga la expresión, de lo hecho en los 4 años anteriores. Y si hablamos de movilidad u otros ámbitos, podemos llegar a la conclusión de que está prácticamente paralizado, sin vida y sin actividad alguna. Y desde luego va a ser muy difícil, vistas como están las relaciones con algunas fuerzas políticas, de coger el pulso y llegar a pactar cuestiones que yo creo que son muy importantes y que además tendría que ser no solamente con las fuerzas políticas de la izquierda, sino con todo el arco parlamentario, ¿no? Esos acuerdos. Ahora que hablas de pactos, Carmelo, ¿qué ocurre con ese pacto de gobernabilidad que hace 2 meses CEC
propuso a PSOE y Junta. Bueno, pues ¿En como qué la punto gestión, está? pues como la gestión de Zaragoza en Común está en vía muerta. Desde que nos entregaron el documento hace un par de meses, ahí está. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado con detenimiento y es verdad que, bueno, pues hemos trabajado y tenemos ya prácticamente concluida otra propuesta un poquito más amplia, más ambiciosa que el documento que nos entregó en su momento Zaragoza en Común. Pero se puede decir que está en vía muerta, como la propia gestión en el ayuntamiento. Ricardo. Yo creo que yo coincido con lo que se ha venido diciendo, ¿no? Sí que hemos visto en el ayuntamiento una política de mucho gesto y de poco fondo, es decir, hoy una cosa es poner las banderas en el balcón del ayuntamiento y otra cosa es atender las necesidades sociales, ¿no? Además, en un contexto como el municipal, donde las diferencias ideológicas son pequeñas. Es decir, es que ahí el ayuntamiento, la mayoría de los asuntos son asuntos que no tienen calado ideológico. Es decir, si se hace en marcha un determinado desarrollo o no, si se pone en marcha un determinado programa de ayuda o no, si se apoya una determinada cuestión o no. Es decir, pero ahí son temas de gestión y que afectan al día a día, ¿no? Y hemos visto errores muy grandes, errores, el de la huelga del transporte quizás sea el más claro, la persecución que se está haciendo a las empresas concesionarias es otro de ellos, y yo creo que hay cosas que deberían tal, y sobre todo la falta de ambición. Yo creo que Zaragoza se nota cuando sales por ahí que es una ciudad que está perdiendo el tren, ¿no? Y necesitamos ambición para crecer, ambición para posicionarnos en el mundo, ambición para proyectar una imagen moderna de la ciudad, una imagen que esté vinculada a algún sector productivo, y pueden ser varios, pero hace falta tener un plan y tener un modelo de ciudad y tener un proyecto de futuro y un proyecto que, como bien decía Carmelo, no puede ser único, ¿no? Sé que en estos momentos el partido que gobierna tiene 6 concejales, bueno, o 9 concejales, ¿no? Parece que tiene, es el gobierno más minoritario que ha habido, y lo que no se puede gobernar una minoría para un todo, como si el resto no existiese, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental hablar, ¿no? Y por la parte del gobierno de Aragón, yo creo que se están haciendo cosas, es decir, hay cosas que gustarán más o gustarán menos, pero sí que es verdad que por lo menos parece que tienen una hoja de ruta y un plan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por la parte nuestra lo que vamos a tratar es de colaborar tanto con el ayuntamiento de nuestra ciudad, con el gobierno de Zaragoza en Común, como con el Partido Socialista en el gobierno de Aragón y Junta, para tratar de poner en marcha proyectos en beneficio de todos. Bueno, continuamos con el programa. Hablamos ahora de la crisis de los refugiados. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en funciones, anunció ayer que los primeros 87 refugiados procedentes de Grecia llegarían a España a finales de
este mes y que otros 63 lo harán en junio. A pesar de las reuniones y de los buenos propósitos, Europa se ha mostrado muy poco efectiva en la gestión de esta crisis, ¿no, Rodrigo? Hombre, pues la verdad es que la gestión que ha hecho Europa de la crisis ha sido, por decirlo en palabras suaves, mejorable, por no decir otra cosa más fuerte, ¿no? Lo que no se podía, lo que hay que recordar es que los refugiados están huyendo de una guerra en sus países, están huyendo de situaciones límite en sus países, y Europa no puede mirar hacia otro lado. Europa nació con unos valores y nació con unos ideales, y ahora parece que solamente nos hemos convertido en una unión económica, ¿no? Yo creo que tenemos que volver otra vez a los valores de Europa, y lo que no se puede hacer es externalizar los servicios a Turquía, que además no es un país que se caracterice por la defensa de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos. Y yo creo que ahí Europa y España pues se tiene que involucrar. España se comprometió a acoger 16.000 refugiados. Que ahora nos diga el ministro que vienen 87, pues la verdad es que suena un poco a risa, ¿no? Está muy lejos de las cifras que se dio, y como digo, Europa de verdad se tiene que involucrar con medidas conjuntas, ¿no? Medidas por ejemplo una policía conjunta de fronteras, que no solo abarque el tema de los refugiados, sino también, por ejemplo, el tema que vivimos en España con Ceuta y Melilla, ¿no? Que luego vemos esos problemas que tenemos en España también, que claro, que los países del norte se desentienden, y hay que decir, oye, que esto nos afecta a todos, ¿no? Que esto no solamente es un problema de España, no solamente es un problema de Grecia, un problema de Italia, ¿no? Es un problema de toda la Unión Europea. Carmelo. Pues es vergonzoso, ¿no? Es cuando uno se plantea dónde han quedado precisamente esos valores europeos, esos valores de la solidaridad con las personas que están en una situación, bueno, personas, estamos hablando ya de casi 3 millones de personas que han sido desplazadas por el conflicto sirio. Y Siria es la punta del iceberg, porque Siria está en el día a día, desgraciadamente, por el conflicto bélico. Pero estamos hablando de muchos millones de personas en el mundo, ¿no? En concreto estamos hablando de Siria porque están llamando a la puerta de Europa, y Europa ha echado los cerrojos y los candados a sus puertas, y esto desde luego
va en contra de esos principios europeos, de esos valores que comentaba antes Rodrigo y que siempre han caracterizado a la Unión Europea. Estamos muy prestos, evidentemente, a llegar a acuerdos mal denominados de libre comercio con Estados Unidos y de forma muy oscura. Estamos siempre muy prestos desde Bruselas a pedir y a exigir ajustes severísimos que hunden pues, a muchos países en situaciones muy graves desde el punto de vista económico y social, como ha sido pues, la situación de Grecia o también los ajustes que se han tenido que llevar a cabo en España, en Irlanda y en otros países como Portugal, pero estamos muy poco prestos a ayudar a personas que están en una situación límite, que están huyendo precisamente de la guerra y del fundamentalismo. Estamos hablando de derechos humanos. Por lo tanto, es vergonzoso, ¿no? Y sobre todo es vergonzoso que se quiera terminar y concluir esta solución prácticamente dejando a todas las personas refugiadas en un país como Turquía, que como bien comentabas no es precisamente una adalid de la defensa de los valores más democráticos, ¿no? Recordemos que Turquía, a pesar de ser un país aspirante a entrar en el seno de la Unión Europea, es un país que bueno, pues no tiene el mínimo respeto por los derechos de otros pueblos en el seno de sus fronteras, ¿no? Como es el caso del pueblo kurdo. Por lo tanto, Europa no puede solucionar este conflicto volviendo la espalda al drama que se está viviendo en el Oriente Próximo y menos pagando facturas millonarias a países para que ellos se hagan cargo de este drama humanitario y no asumir nosotros las responsabilidades que tenemos, ¿no? Como europeos. Ricardo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Europa es víctima de sus propios miedos, ¿no? El papel de Europa cuando miramos el mundo desde un contexto global pues ha perdido posición. Es decir, Europa en estos momentos es un sitio con una población más envejecida, donde se crea todavía más valor añadido, pero si ahora cualquier observador que mire Asia, pues vemos la potencia de Asia, o Latinoamérica, la potencia de natalidad que hay, ¿no? Entonces yo creo que Europa está siendo víctima de sus propios miedos, víctima de la mala integración que en determinados países, y podemos hablar de Alemania, podemos hablar del Reino Unido, podemos hablar de Países Bajos, han tenido determinadas minorías con otras religiones, por mucho que se nos intente explicar de que aquí la convivencia es perfecta, y Europa piensa que con dinero lo puede seguir solucionando todo. Y yo creo que eso es un error conceptual, un error como europeos, y a mí me produce pues bastante vergüenza lo que está ocurriendo. Y además otra pregunta, ¿no? que yo me hago, ¿no? En España, el otro día COE presentó un estudio donde dice que en 2018, debido al envejecimiento, vamos a estar en tasas de desempleo del 18%, y en el 2025, si nada pasa, vamos a estar en tasas de empleo de pleno empleo, solo por el hecho del envejecimiento. Y en muchas partes de España, incluido Aragón, nos ocurre otra cuestión, que es la despoblación. Y que
que regamos con todo eso, 87 personas, me parece vergonzoso. Es decir, yo creo que si fuésemos capaces de armonizar estos problemas que tiene España con la acogida de refugiados, y para eso debemos garantizar una integración correcta, es decir, pues asumiendo también las normas de convivencia en España o las normas de convivencia en otros países europeos, pues sería fantástico, ¿no? Para eso que tiene que ocurrir también, pues que haya empleo y que haya una serie de circunstancias que permitan acoger a este número de personas, ¿no? Pero yo creo que se podían combinar para solucionar dos de los problemas principales que tiene España. ¿Por qué cuesta tanto tomar medidas para acabar con este problema? Hombre, evidentemente yo creo que no interesa, ¿no? Ricardo ha mencionado una serie de cuestiones que son importantes, pero no olvidemos que dentro de la Unión Europea sí que ha habido un país que ha tenido, pues, hasta ahora, hasta la fecha, una política mucho más solidaria con el drama sirio, que ha sido, por ejemplo, Alemania. Solamente Alemania es verdad que ha acogido a 800.000 refugiados. Los cupos que estábamos hablando para los próximos 2 años para el resto de los países de la Unión Europea no superaba los 180.000. Y en Alemania, evidentemente, se ha producido cierta vamos a llamar, revisión de la política que ha realizado el gobierno alemán por un sector de la sociedad, pero por un sector de la sociedad que además yo creo que es minoritario. Es verdad que no todos los países están en las mismas condiciones económicas y sociales para poder acoger refugiados, pero también es cierto que estamos hablando de derechos humanos, que eso es fundamental, es básico. Y es verdad que hay elementos, y yo creo que podríamos hacer incluso un estudio de lo que ha supuesto, por ejemplo, la población extranjera en España. El balance es claramente positivo. Es más, ahora en España estamos hablando de que tenemos aproximadamente un 60% de la población extranjera que teníamos, por ejemplo, en el año 2006-2007. Años en los que estábamos, si no en el pleno empleo, rozándolo, con tasas de desempleo en torno al 5 o 6% en Aragón, un poquito más en España, ¿no? Y había una integración sin problemas y absolutamente normalizada de muchas personas, de cerca de 5 millones de personas extranjeras que vivían en España. En estos momentos se ha reducido a la mitad, como consecuencia, lógicamente, también de la crisis. Pero es un ejemplo de que precisamente la acogida de estas personas también es positivo para el propio país. Las aportaciones que ha hecho la población extranjera, por ejemplo, en el mercado laboral español y sobre todo también a nivel de cotizaciones en la seguridad social y con la generación de unas rentas y de unos ingresos para las administraciones públicas, es un balance altamente positivo. Solamente desde el desconocimiento, desde el miedo, se puede hablar de rechazar a personas que vienen de fuera. Y no nos olvidemos, son personas que huyen de la guerra, que huyen de la muerte. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo. Afortunadamente, la ciudadanía nos da muchos ejemplos. Ha habido muchas plataformas
las puertas de sus casas. Y esto es muy importante. Como siempre, la sociedad civil, desgraciadamente, va 4 o 5 pasos por delante en este sentido a las administraciones. Y tendríamos que seguir el ejemplo de la gente. Rodrigo. Sí, yo creo que lo que hace falta son líderes que de verdad apuesten por más Europa, ¿no? Por una verdadera integración europea, que no vayamos hacia atrás como está ocurriendo actualmente, y que de verdad apuesten por más Europa. Es la única forma de afrontar todos los problemas que surgen, y de verdad y de luchar, como decía Ricardo, en un mercado competitivo, ¿no? O sea, no podemos luchar con el resto del mundo, con mercados asiáticos, con los mercados americanos, realmente quedándonos reducidos, ¿no? Pero como digo, no solo tiene que ser una Unión Europea económica, sino que tenemos que ir más allá y hacer de verdad una verdadera unos estados europeos, ¿no? Ricardo. Yo creo que tenemos que organizarlo, ¿no? Es decir, uno, es verdad que la inmigración tuvo unos beneficios indiscutibles en un momento reciente en la historia de España, pero que el momento no es el que era. Es decir, y en esos momentos lo que yo creo que en primer lugar, la gente que venga tiene que venir con una voluntad de integración, y con una voluntad también de las los modos de vida de España, pues de asumirlo. Pero automáticamente yo creo que lo que hay que buscar es un empleo. Entonces, en ese sentido, dices, oye, con 4 millones de desempleados ahora en España, pues es verdad que la reflexión que se puede hacer, pues si viene más, pero realmente estamos hablando de gente que no va a cambiar de una manera sustancial la situación. Vengan 200.000 más o 150.000 más, ¿no? Y es que el problema de España es que nos estamos envejeciendo y nos estamos despoblando. Y esto, que a día de hoy todavía no lo notamos, porque todavía el baby boom, ¿no?, de los 70, pues andamos por ahí. Hombre, en Aragón ya se nota la despoblación. Pero fíjate, Teruel de 10.000 habitantes menos, que hace, me parece, 10 años, ¿no? Y Teruel, el problema que tiene, o otros puntos de Aragón, es un problema de que hace falta un mínimo para poder hacer viables determinados negocios, comercios y demás, ¿no? Es decir, y eso o viene por la natalidad, y el gobierno de Aragón tendría que hacer algo en pro de la natalidad, o bien van a tener que venir con gente de fuera, ¿no? Entonces estamos, por un lado, poniendo fronteras y pagando cantidades
astronómicas de dinero para que no entren y luego por otro lado tenemos la carencia, con lo cual hay que organizarlo, hay que hacer un plan y hay que explicarlo. Tiene que ser un plan, joder, que a la población le parezca bien. Carmelo, ¿querías intervenir? Sí, no, yo en ese sentido es verdad que lo que ha comentado Ricardo es un problema que vamos a tener más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Con el tema de la despoblación. Ahora puede parecer que no, con tasas de desempleo que están en torno al 20% y una situación también complicada para muchas familias, pues puede parecer que la posibilidad de que vengan personas de fuera puede ser incluso negativo, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. Además, estamos hablando de que no todos los países en el seno de la Unión Europea tienen el mismo contexto socioeconómico, tienen la misma posibilidad. De ahí que haya que tener un acuerdo en el seno de la Unión Europea para que aquellos países, obviamente, que pueden hacer pues una mayor aportación y puedan recibir más personas refugiadas, pues puedan hacer ese esfuerzo en detrimento de otros que a lo mejor no están en las mismas condiciones. Por lo tanto, es cuestión, sobre todo, y ante todo, de tener voluntad política. Y eso, desde luego, sí que no ha existido en la Unión Europea. Y, por supuesto, lo que tampoco se puede admitir son actitudes de claro carácter xenófobo y racista, por ejemplo, como han llevado a cabo, por ejemplo, el gobierno de Hungría o el gobierno de Polonia, que sería muy cuestionable que países de ese tipo que están tratando de esa manera a las personas refugiadas puedan estar en la Unión Europea, sinceramente. No puede ser que la Unión Europea responda levantando vallas y con represión policial al drama que están viviendo estas personas, ¿no? Y menos las actitudes y lo que sale de algunos primeros ministros de la Unión Europea, que es terrorífico. Bueno, concluimos el programa de hoy aludiendo al quinto aniversario del 15M. Ayer los indignados volvieron a la Plaza del Sol de Madrid reclamando la regeneración política. Zaragoza, por cierto, también se sumó a este aniversario. Brevemente, me gustaría que me dijerais si creéis que los partidos han sabido entender las demandas de este grupo. Hay que decir que el acuerdo firmado entre Podemos e Izquierda Unida parece que a algunos sectores del movimiento no les ha gustado. Rodrigo, brevemente. Bueno, algunos partidos se abogan o se arrogan el que son los líderes de esos movimientos. Bueno, yo creo que esa gente reivindicaba una serie de cosas y de medidas que bueno, que hay otros partidos pues que proponemos soluciones que son más sensatas y son más viables y ahí estamos, ¿no? Pero parece que hay algunos que se quieren llevar la bandera de todos esos movimientos. Ricardo. Yo creo que 5 años después, en primer lugar, el 15M fue una cosa y lo que es Podemos Izquierda Unida, que parece que es lo mismo y que gracias a ellos fueron el tema, ¿no? Y yo creo que bueno, al final los resultados vemos que han entrado en el sistema muy pronto, ¿no? Es decir, que han pasado de la nueva política a la vieja política en tiempo récord y al final estamos viendo
político, el espíritu del 15M 5 años después, yo creo que es un soplo de aire fresco, el que se llenan todas las plazas de nuestras ciudades y pueblos con gente que decía que la política tenía que ser otra cosa distinta y que querían ser protagonistas del cambio. Yo creo que es una cosa muy importante. Pero una cosa tiene que quedar muy clara. El 15M sigue muy vivo, sigue vivito y coleando. Y más vale que todos los partidos políticos y también todos los agentes económicos y sociales tomáramos nota de lo que pasó y sigue pasando. Siempre de forma partidista. También esto es muy importante. El 15M no tiene ni nombres ni apellidos de ninguna fuerza política. Por eso los que se van a hacer las foticos con tanta alegría en la Puerta del Sol, que sean un poquito más respetuosos, porque el 15M sigue vivo, sigue libre y por supuesto no tiene adscripción política alguna. Bueno, pues con la conclusión de Carmen nos quedamos hoy. Muchas gracias a los tres, como siempre, y a usted